Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, continuando con el estudio de la palabra de Dios y continuando con este estudio del Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a ir desglosando y aprendiendo un poquito cuál es el significado, porque la Biblia la tenemos todos o se puede comprar y leer los versículos y son muy importantes leer la Biblia. Pero también necesitamos un poquito la comprensión, qué significa, de dónde vino, por qué razón lo escribieron. Y todo eso es lo que vamos aprendiendo en este estudio que vamos a hacer del Evangelio de Mateo. Entonces, continuando con la genealogía de Jesucristo, vamos a hablar otra vez de las tres etapas. Como veíamos en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, hay algo representativo en la manera como está organizada esta genealogía. Hay en ella tres secciones que corresponden a las tres grandes etapas de la historia de Israel. La primera sección incluye la historia hasta David, porque David fue el hombre que fraguó a Israel como nación e hizo de los judíos un poder en el mundo. La primera sección sigue la historia hasta el surgimiento del más grande rey de Israel. La segunda sección continúa la historia hasta la cautividad de Babilonia. Es la sección que nos cuenta la vergüenza y la tragedia y el desastre de la nación. Y la tercera sección continúa la historia hasta Jesucristo. Jesucristo fue la persona que liberó a la humanidad de la esclavitud, que la rescató del desastre y en quien la tragedia se transformó en triunfo. Pero estas tres secciones representan tres etapas de la historia espiritual de la humanidad. La primera, el hombre fue creado para la grandeza. Esa es la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Nos dice Génesis 1:27. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Adán, el primer hombre y la raza humana, fue creado a la imagen de Dios. El sueño de Dios para el hombre era un sueño de grandeza. El hombre estaba diseñado para la comunión con Dios. Fue creado para nada menos que vivir en intimidad con Dios. Como lo veía, por ejemplo, un pensador latino que se llamaba Cicerón. Decía, la única diferencia entre el hombre y Dios es en cuanto al tiempo. Es decir, Adán nació esencialmente para ser rey. El segundo paso, el hombre perdió su grandeza. En vez de ser siervo de Dios, se convirtió en un esclavo del pecado, ¿verdad? Porque él usó su libre albedrío para desafiar y desobedecer a Dios, más bien que para entrar en una relación de amistad y comunión con él. Culpablemente frustró el designio y el plan de Dios en su creación. Y tercera etapa de la historia que nos cuenta ahí, el hombre puede recuperar su grandeza. Aún entonces Dios no abandonó al hombre a su destino frustrado. Dios no permitió que el hombre fuera destruido por su propia necedad. No dejó que la historia acabara en tragedia. A este mundo Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que rescatara al hombre de la ciénaga del pecado, del lodo cenagoso, en donde se hallaba perdido, y lo liberara de las cadenas del pecado, en las que él mismo se había arrojado, para que por medio de Jesucristo el hombre pudiera recuperar la comunión con Dios que había perdido. En su genealogía, Mateo nos muestra la realeza original, la tragedia de la libertad perdida y la gloria de la libertad restaurada. Y esa, por la misericordia de Dios, es la historia de la humanidad, hermanos, y de cada persona humana.
Pero también veamos que fue la realización de los sueños humanos. Mateo 1:17 dice, que nos estamos viendo, el de la genealogía de Jesucristo. Este pasaje hace hincapié en dos cosas especialmente acerca de Jesús. Primero, subraya el hecho de que era el hijo de David, o sea, descendiente de David. Era desde luego y principalmente para demostrar este hecho para lo que se compuso esta genealogía. El Nuevo Testamento lo subraya una y otra vez. Por ejemplo, Pedro lo afirmó en el primer sermón cristiano del que tenemos referencia, el del día de Pentecostés, que está en Hechos 2, 29 al 36. Pablo también, el apóstol Pablo, dice que Jesucristo fue descendiente de David según la carne, Romanos 1, 3. El autor de las epístolas pastorales nos exhorta a recordar que Jesús, descendiente de David, resucitó entre los muertos, según de Timoteo 2:8. El autor de Apocalipsis, el apóstol Juan, oye decir al Cristo resucitado, yo soy la raíz y el linaje de David, Apocalipsis 22:16. Repetidamente se le llama así a Jesús en la historia evangélica. Después de la curación del hombre ciego y mudo, la gente exclamó, ¿será este aquel hijo de David? Mateo 12:23. La mujer de Tiro y Sidón que le pedía a Jesús que ayudara a su hija le llamó hijo de David. Mateo 15:22. Los dos ciegos que clamaron a Jesús cuando pasaba le llamaron Señor, hijo de David. Mateo 20:30 y siguientes. Fue como hijo de David como las multitudes lo saludaron y aclamaron cuando entró en Jerusalén por última vez. Veamos Mateo 21, de 9 al 15. Aquí hay algo sumamente significativo. Está claro que fue la multitud, la gente corriente, la que llamaba a Jesús hijo de David. Porque los judíos eran un pueblo a la expectativa. Nunca olvidaban y nunca podían olvidar que eran el pueblo escogido de Dios. Aunque su historia era una larga serie de desastres, aunque entonces eran un pueblo sometido, nunca olvidaron su destino. Y era el sueño de la gente del pueblo que algún día vendría a este mundo un descendiente de David que los conduciría a la gloria que ellos creían que les pertenecería por derecho. Pero es también Jesús la respuesta a todos los humanos, a los sueños humanos. Es verdad que muchas veces no se ve así. Se ve la respuesta a los sueños en el poder, en la riqueza, en la abundancia material, en la realización de las ambiciones que se han acariciado por mucho tiempo. Pero sí han de cumplirse los sueños de paz y de amor, de grandeza y de satisfacción que solamente podemos conseguir en Jesucristo, hermanos. Jesucristo y la vida que ofrece son la respuesta a los sueños humanos. En la vieja historia de José hay un texto que sobrepasa la historia misma. Cuando José estaba en la cárcel, el copero y el panadero principales del faraón estaban presos con él. Tuvieron cada uno un sueño que los dejó turbados y les hizo clamar en confusión. Hemos tenido sueños, pero no hay nadie que nos lo interprete. Dice Génesis 48. Porque el hombre es hombre, porque es una criatura de la eternidad. El hombre siempre está alucinando por sus sueños, pero la única manera de que pueda realizar está en Jesucristo, hermanos. Y también este pasaje nos hace hincapié en que Jesús es el cumplimiento de la profecía. Es el cumplimiento de la palabra, hermanos. En él se hace realidad el mensaje de todos los profetas. En nuestro tiempo tomamos bastante a la ligera la profecía.
Acuérdense que la profecía verdadera es la palabra de Dios. No tenemos interés la mayor parte de nosotros en buscar los dichos del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo. Pero es verdad que la profecía contiene esta gran verdad eterna, que en este universo hay un propósito y un diseño y que Dios quiere y se propone que sucedan ciertas cosas. Si creemos en la profecía, la palabra de Dios, eso es lo que no podemos decir nunca. La historia no puede ser una carretera que no lleva a ninguna parte. Puede que no usemos la profecía de la misma manera que nuestros padres, pero tras el hecho de la profecía descansa el eterno hecho de que la vida y el mundo no siguen un camino que no lleva a ninguna parte, hermano, sino que el camino y la meta es Dios. Y dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Hermanos, pues ahí terminamos por el día de hoy. Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo. Va a ser de mucha bendición y espero que se puedan disfrutar de ese estudio, de este estudio de Mateo. Bueno, Dios los bendiga, cuídense mucho.